Al uno, 2, 3. Uno, dos, tres. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien, caballero. ¿Cómo va la cosa? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá en Tu Music Life. Excelente escenografía, veo. Espérate, déjame mover un poquito la cámara. ¿Sí? Vamos a subir un poquito la cámara. A ver. Se ve perfecto. Ya, perfecto. Se ve perfecto. Germán, primero que todo, te quiero agradecer que estés acá en Tu Music Life. Este es un canal orientado por ahora a los músicos independientes latinoamericanos. Supongo también que les servirá a los músicos hispanohablantes en Estados Unidos, para quienes nos ven. Germán es un gran productor peruano de nacimiento, en Los Ángeles, Estados Unidos, y ha trabajado con artistas de renombre mundial como Ozzy Osbourne, Bob Rock. No sé, creo que trabajaste con The Cult, que es una de mis bandas favoritas. No sé si... Con The Cult trabajamos, sí, trabajamos Beyond Good and Evil. Ese es el disco que más me gusta de The Cult. Ese es un discazo. Ese es un discazo y lamentablemente no tuvo No, la difusión necesaria por motivos externos que te los podría explicar en cualquier momento. esa canción War, la primera es, pero Bueno, ese fue el primer problema. el single. Ese fue el primer problema de la banda, esa canción. Porque no se llama War, se llama Holy War. Lamentablemente, ese disco sale justo antes de, o sea, el primer sencillo era Holy War y sale justamente antes del ataque a las Torres Gemelas del 9/11. Sí. Entonces, al momento que ocurre lo del 9/11, no podría haber en la radio, no podía haber una canción que se llame Holy War, o sea, que se llame Guerra Santa, era imposible. Entonces se retiró inmediatamente y hubieron muchos cambios en la industria musical en todo ese año. Fue bastante difícil, ya que la mayoría de las bandas empezaron a mandar las disqueras mandaron los discos de las bandas a ser remezclados para darles un sonido un poquito más AC, más Adult Contemporary. Teníamos que bajarles la distorsión, quitarle un poquito la distorsión y todo eso, para que pueda ser un poquito más digerible en la radio, porque la gente estaba realmente pero muy neurótica. No sabes, no todo lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Entonces, tratando de tranquilizar a la gente, inclusive haciendo pues ese tipo de cosas, ¿no? Esta canción de Let the Bodies Hit the Floor, por ejemplo, ¿no? De Drowning Pool, por ejemplo, inmediatamente tuvo que salir de las radios automáticamente. O sea, fue una época bastante pesadita, ¿no? Increíble. Bueno, pero no solo eso, has trabajado con ese tipo de artistas, también Alice Cooper, Rolling Stones, pero también con artistas latinoamericanos, Eva Young, Juan Gabriel, mítico Juan Gabriel, grande. Entonces yo te invité acá al podcast porque tu perspectiva es muy valiosa para todos los que nos gusta la música, que estamos tratando de levantar un proyecto, de aprender, de crecer, sobre todo, no solamente acá durante la pandemia, sino por todo lo que estaba pasando antes de la pandemia y quizás lo que va a pasar, porque la industria está sufriendo unos cambios, pero impresionantes. Y la verdad es que quería aprovechar tu experiencia para compartirla acá con la comunidad. Así Bueno, acá que estamos. lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo entraste a la industria musical? Y esta es una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Cómo entraste y cómo fue que te diste cuenta, ok, estoy trabajando en esto? Bueno, lo tuyo fue igual un poco más deliberado porque tú estuviste en Berkeley. Empezaste grabando casi desde 1991, estás grabando, trabajando, pero ¿cómo fue esa inserción en la industria? Mira, es un proceso bastante largo, mira. A diferencia de muchos músicos o productores, ingenieros, colegas, que siempre escucho, siempre hablan acerca, sí, mira, mi padre era músico, mi tío, mi familia, vengo de una familia
ya musical, etcétera. En mi caso fue lo opuesto, o sea, en mi caso fue, yo crecí en una casa donde no había música, no se escuchaba radio, no había nada, entonces no tenía yo mayor contacto hasta que ya años después que empecé a crecer, mi padre poco a poco pudo comprar una radiola, pero no habían discos, yo usaba la radiola solamente para escuchar los partidos de fútbol, ¿no? En AM, ¿no? Pero es mi hermana la que trae, un día mi hermana que es mayor que yo, trajo ella por primera vez un disco a la casa que se lo prestó una amiga, que era los grandes hits de ABBA, y ahí cambió mi vida. ¿Entiendes? Cuando escuché ABBA, wow, fue una cosa increíble, ¿no? Musicalidad, melodía, músicos de verdad que pueden cantar, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí empieza la cosa, ¿no? Pero yo recién empiezo a interesarme en la música ya cuando estoy por terminar ya la secundaria, buscando qué hacer. Yo sabía que quería hacer algo con la música y viendo los discos, siempre veía yo en la contraportada, siempre veía los créditos y siempre veía que estaba grabado por fulano, sutano, mengano. Entonces ahí más o menos como que yo tenía la idea de que me gustaría trabajar en la ingeniería de sonido. No tenía el concepto todavía de lo que era la producción musical, o sea, era algo bastante alejado a mí. Recién es cuando llego acá a los Estados Unidos y empiezo ya a tener contacto ya con músicos, bandas, etcétera, a otro nivel, ya a un nivel profesional, es que me doy cuenta, ya, esto es por donde va la cosa. Y yo recién empiezo a meterme cuando voy a Berkeley todo eso porque yo quería ser ingeniero de sonido. Yo quería meterme por ese lado. Ajá. Cuando llego a Hollywood, ya después, años después, empiezo a trabajar en A&M Studios en el 98 y tengo contacto ya con productores ya de jerarquía. Ahí recién es que empiezo a entender realmente el trabajo del productor musical y ahí es donde empieza mi cariño hacia ese lado de la industria que no lo había estado viendo desde antes, ¿no? Entonces, básicamente por ahí es donde empieza, ¿no? Al llegar recién a Hollywood es que empieza esa fascinación hacia lo que era producción, pero mi primer llamado siempre fue para ser ingeniero de sonido y lo que más me ha gustado toda la vida siempre ha sido mezclar. Mezclar es lo que me llama más, ¿no? Donde me siento más artístico, donde puedo yo desarrollar mis funciones artísticas un poco más, ¿no? Así que por ahí va la cosa. ¿Y cómo conseguiste tus primeros trabajos? ¿Y con quién? Mi primer trabajo que es una historia bastante larga, porque yo cuando llegué a Hollywood, yo de frente empecé a trabajar en A&M Studios. Y empecé a trabajar donde mucha gente quisiera terminar. Entonces, básicamente mi audición o mi entrevista fueron los 2 años antes de que yo llegue acá trabajando en Berkeley, donde yo trabajaba, aparte de estudiar, yo trabajaba en las oficinas de los estudios de Berkeley, ¿no? Y también era yo el tutor de las clases de ingeniería en Berkeley. Entonces, ahí yo agarro y desarrollo una relación pero muy buena, intensa con los profesores, con el decano y con alguien en particular que era el estudio manager en esa época, que era Ed Goodrow. Y Ed Goodrow ahora es el estudio manager de Universal. Entonces, él había trabajado en A&M Studios y cuando yo llego acá, él fue el que me llama un día y me dice, mira Germán, ¿cómo van las entrevistas? Todo eso, ¿no? Yo tenía mis cartas de presentación para las entrevistas, pero no las estaba utilizando. Yo quería ver, no sé, de repente era un poquito mancebo, ¿no? Pero quería ver qué tan lejos podía llegar por mi cuenta. Y hasta ahí me di cuenta de que solamente llegaba hasta la recepcionista y de ahí no pasaba, ¿no? Entonces es que Ed Goodrow, después de un mes que yo estaba acá tratando de encontrar alguna entrevista, me llama y me dice voy a estar en Los Ángeles y cuando él llega me hace pasear por todos los estudios, me presenta a todo el mundo y algo bastante interesante fue de que cuando él hablaba a la gente de mí, ya porque les decía, mira, quisiera que lo chequeen para ver si es que lo quieren contratar, etc. Él nunca hablaba de que yo sabía Pro Tools, de que yo sabía utilizar Cinda, de que yo tenía, me había graduado con tales notas o había tenido tales premios. Él no hablaba absolutamente nada que tenga que ver con la universidad o las clases. Él decía, mira, necesitas a alguien que sepa pintar, ¿no?
Germán sabe pintar, él se va a encargar de toda la parte de carpintería, él se puede encargar de esto, él sabe soldar. Él hablaba acerca de todas estas cosas que eran eh, como aptitudes, ¿no? Cosas extras, ¿no? Todo eso que tenía que ver con el trabajo manual, ¿no? Ajá. Y después con los años me di cuenta, ajá, si se está graduando de Berkeley, tiene que saber por lo menos teoría. Si se está graduando de la universidad, tiene que saber esto, lo otro y aquello. ¿Okay? Así como él, todos los demás también tienen que saber eso. Entonces, ¿cuál era lo que marcaba la diferencia? Lo que marcaba la diferencia era exactamente todo eso de que él estaba hablando acerca de él puede hacer esto, él puede hacer lo otro, él va a hacer esto. Entonces, eso es lo que los estudios grandes en esos momentos querían, gente que marcara la diferencia con estas cosas que les va a ayudar a ellos en sus estudios. Entonces, por ahí fue que esos 2 años que yo trabajé bajo su mando allá en Berkeley fue que él, esa fue mi entrevista, porque ya cuando llego acá, básicamente él fue a A&M Studios y le dijo, se lo estoy presentando a un montón de estudios, tarde o temprano uno de ellos lo va a agarrar y yo preferiría de que fuera él, que viniera a trabajar él acá en Studios, así que perfecto. Yo me acuerdo que nos fuimos a la convención de AES en San Francisco ese fin de semana y cuando yo regresé el lunes, yo tenía en mi máquina de teléfono un mensaje de A&M para ir a una entrevista al día siguiente y cuando llegué a mi entrevista fue caminar de la recepción hasta el estudio A. Fuimos al lounge del estudio A y el jefe de ingenieros me dijo, bueno, estás contratado, tienes que hablar con fulano de tal acerca de todos tus papeles y chao. Y se fue. Yo todavía ni siquiera le había entregado mi currículum vitae, ¿no? Mi resumen lo tenía todavía en la mano. Y yo, ok, perfecto. Entonces, claro, si bien parece fácil esa entrevista en realidad duró dos Duró años. 2 años. He trabajado bajo la tutela de Ed Woodrow, ¿no? Entonces, así empieza la cosa. Súper interesante lo que dices. Uno, no eres la primera persona que habla del valor de la constancia y la persistencia. Ciertamente es la primera vez que escucho de alguien que haya tenido una entrevista laboral de 2 años. Pero si vemos cómo era la industria en aquellos años, 90, 91, y lo que está sucediendo ahora, qué harías distinto o qué harías igual si estuvieras empezando hoy? Bueno, yo no empecé en el 90-91, ¿no? Pero o sea, yo cuando llego a Hollywood fue en el 98, ¿no? En el 91 yo llegué a Estados Unidos. Ah, ya, ok, sí. Claro, yo llegué a Estados Unidos en el 91. Y en esas épocas yo estaba estudiando ingeniería electrónica porque en mi país no había ingeniería de sonido como carrera. Recién en el 96 se abre el primer instituto. Entonces, la industria musical ha tenido varios cambios, ¿no? Nosotros estamos viviendo ahorita en una industria musical que está en pañales, tiene más o menos unos 12 años de antigüedad esta industria musical, porque para mí el punto de quiebre, de cambio de la industria musical antigua a la moderna es el 2008, durante la recesión mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empieza como la primera curvatura hacia la nueva industria musical, la cual tiene varias subcurvaturas por ahí, ¿no? Sobre todo en el 2012, 2013, cuando explota YouTube y más adelante lo que sería Spotify en cuanto a cómo se presentan los discos, la música al mundo. Pero cosas que yo haría igual y cosas que yo haría diferente. Lo que haría igual sería la misma ética de trabajo. ¿Entiendes? Yo siempre fui la persona que le decía a la gente, yo te voy a enseñar todo lo que tú necesites siempre y cuando te vea trabajando fuertemente aquí en los estudios. Pero si yo no te veo trabajando fuerte, ni siquiera me pidas la hora porque no te la voy a dar. Entonces, siempre fui una persona que la ética profesional es bastante importante y eso se mantendría para mí siempre, ¿no? Sea ahora, sea antes, ¿no? Las cosas diferentes, esto sí les puedo decir. Estamos viviendo en un mundo distinto en el cual la gente vive mucho del texto, vive mucho de las redes sociales, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que yo haría ahora, diferente a como así sea antes, estar mucho más presente con las personas profesionales con las que yo trabajo, mantener las relaciones
con todos estos profesionales, porque tú puedes pasar 2 meses trabajando en un disco y de repente se termina y después no hablas con esa persona por un año y medio, 2 años, y ese 2 años se convierte en 5 o 10 años, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que se haría diferente, ¿no? El mantener un poco más el contacto con todos estos artistas o profesionales con los que he trabajado por años, ¿no? ¿Y tú dirías que hoy es, o sea, vivir de la música nunca ha sido fácil? Ahora, ahora hay muchas más herramientas, pero te quiero preguntar, ¿cómo crees que es más fácil, qué es más difícil? Eh, Mira, o sea, bueno, es que como te digo, antes, cuando tú hablabas de una banda de 15 años de antigüedad, estabas hablando de una banda establecida. Hoy en día una banda de 15 años sigue siendo una banda que tiene 12 años de esos dentro de la industria musical nueva, donde todavía se está tratando de ver cómo vender un producto, cómo sobrevivir. O sea que una banda de 15 años ahora todavía sigue siendo una banda de pañales. Entonces, son diferentes épocas. Entonces, eh, antes o las disqueras ya ponían dinero para los conciertos, para las giras, y las giras eran generalmente algo a lo cual la disquera se iba a pierde, ¿okay? O la banda se iba a pierde. ¿Por qué? Porque las giras eran simplemente el medio más directo para empujar ventas de discos, ¿entiendes? En cambio, hoy en día es diferente. Hoy en día el artista simplemente puede vivir del merchandise o de los conciertos o de las tocadas, ¿entiendes? O sea, lo opuesto, ¿no? Y la parte discográfica es tu carta de presentación. Obviamente es tu producto. Si no tienes producto, no tienes nada que mostrar, ¿no? Entonces tienes que tener un buen producto. Pero es diferente la manera como trabajan o como se han trabajado en la industria musical. Entonces, es diferente. Hoy en día pues no hay tantas disqueras, es más, hablemos de una manera más global, no hay disqueras, ¿no? O sea, las disqueras son mínimas, ¿no? Entonces, estas disqueras antes se encargaban de desarrollar al artista, por eso que tenían diferentes departamentos, diferentes oficinas que se encargaban de diferentes cosas. Hoy en día no tenemos esto, entonces el artista tiene que buscar la manera de poder cubrir todos esas oficinas, ¿no? Que tienen que ver con el global de su producto, de su carrera, ¿no? Yo siempre veo en Facebook o en las redes sociales esta foto donde dicen, no, hoy en día ser músico es ser productor, es ser ingeniero, es ser maquinista, es ser depilador, es ser peluquero, ¿entiendes? Todo eso, ¿no? Entonces yo siempre me pongo a pensar, si hay un artista que está haciendo absolutamente todo eso, está haciendo algo completamente mal, ¿no? Cuando yo veo eso, me da risa. Es un mal consejo. Tú tienes que asegurarte de que cada una de esas oficinas ya sean cubiertas por alguien, pero alguien competente, ¿ya? Entonces, si tú vas a ser la persona que va a estar haciendo absolutamente todo eso, bueno, o sea, no conozco muchas personas que sean buenos contadores, no conozco, pero a la vez que sean buenos managers, pero que a la vez sean buenos compositores, pero que a la vez sean buenos cantantes, pero que a la vez sean vendedores, ¿entiendes? O sea, es difícil, ¿no? O sea, tú puedes tener una pasión y poder tener una facilidad a veces de poder manejar mucho de estos roles, pero eso no se compara con el que tú tengas a la gente apropiada para que se encargue de esos roles, porque eso sí va a beneficiarte a ti como artista. Y lamentablemente, pues eso es una inversión, lo cual muchos artistas lo dejan de lado. ¿Por qué? Porque es una inversión. Como me dijo un amigo el otro día, ¿no? Hay gente que, muchos artistas hoy en día no invierten para tener, sino que quieren tener para invertir recién, ¿entiendes? Entonces, es un problema eso, David. Entonces, yo creo que el artista de hoy en día le toca tener mejor comunicación, pero vivimos en otras épocas. Entonces, las redes sociales, la gente se comunica. Mi diseñadora de logos, por ejemplo, de todo lo que es mi página web, ella está en Colombia, ¿okay? Yo estoy aquí en Los Ángeles. Mi manager, él vive en el sur de Los Ángeles, pero está en Bogotá en estos momentos debido a la pandemia. Se quedó en Bogotá con su familia, con sus padres, ¿no? Entonces,
diferentes personas, ¿no? La persona con la que estoy escribiendo mi libro, por ejemplo, está en Colombia, ¿no? Y todo lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Entonces, tenemos más herramientas, como tú has dicho, para poder tú comunicarte con todos estos profesionales que te van a dar este plus a tu proyecto. Entonces, eso es lo que hay que buscar, la gente correcta para poder potenciar tu producto, ¿no? Para poder potenciar tu carrera de esa manera. Si no, hermano, si vamos a estar tratando de hacer nosotros absolutamente todo, estar haciendo malabares así con 5 pelotitas y después 6 pelotitas y 7 pelotitas, en algún momento se van a caer, pues, ¿no? La pregunta entonces que me surge de eso que estás contando, que bueno, hace mucho, todo el sentido del mundo, es si yo soy, hay un camino en el cual yo tengo que ir quemando etapas. Obviamente, sobre todo si estoy empezando, no sé, mi escaso sentido común me dice que tengo que empezar trabajando mi producto y va a llegar un momento en que voy a necesitar apoyo. Si soy una persona que está empezando o soy, digamos, una banda que ya lleva, no sé, unos 10 años, que quizás no tiene, como tú dices, estamos en una industria nueva. ¿Cómo recomiendas tú que se vayan forjando esas relaciones? Porque esa es la clave en el fondo, de hacerte como una red Mira, para ir formando un equipo. mira, en primer lugar hay que agarrar un poco de todo, ¿ok? Hay que aprender un poco de todo, ¿no? Las buenas cosas y las malas cosas, ¿no? Por ejemplo, los milenios, ¿ok? ¿Ya? Ellos no pueden levantar el teléfono, hacer una llamada, a saludar a alguien. Tienen que mandar un texto, oye, ¿cómo estás? Hoy te puedo llamar. Tienen que pedir permiso, ¿no? Pero lo hacen, pero están conectados, ¿ok? Entonces, yo creo que algo que se tiene que aprovechar es esto. Si tú eres nuevo, escucha los discos que te gustan, ¿ya? Escucha a los artistas que te gustan y fíjate exactamente con quiénes están trabajando ellos, con qué tipo de gente están trabajando. Ya, perfecto. Entonces ya sabes más o menos quiénes son los que están trabajando y poco a poco vas a evaluar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que cada una de estas personas le trae a ese proyecto? Ese productor musical, qué es lo que hace con ellos, el ingeniero, el ingeniero de mezcla, etcétera, ¿no? En cuanto al producto. Perfecto. ¿Okay? Esta persona está con tal compañía haciendo booking. Ok, me voy a averiguar y me voy a contactar con ellos. Mira, nadie se va a molestar porque tú los contactes. ¿Okay? Sobre todo entre músicos, no. ¿Okay? Entre músicos Como una hermandad. acercamiento, sí, hay una unidad, porque ellos entienden muy bien, ¿no? Muy, muy bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces, tú le escribes, o sea, es como que yo le escriba, pues, no sé, pues, al guitarrista de La Ley, ¿ok? ¿Ya? Y le escribo directamente. Si es que me va a contestar, porque si es que tiene tiempo, porque cuánta gente lo contacta, ¿ya? Lo peor que va a decirme es, ¿sabes qué? No te puedo ayudar. Eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero no hay peor cosa que no hacer las cosas que tú tienes que hacer. ¿Okay? Entonces, contactar a las bandas, ¿ya? Y ver qué bandas, qué cosas están haciendo, con quién estás trabajando, qué es lo que te trae a la mesa. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, evaluar con qué personas vas a trabajar, y eso es todo redes, todo eso es redes y comunicación, y eso es algo que los muchachos de ahora, los músicos de ahora, lo tienen muy bien desarrollado, lo entienden muy bien, entienden todos esos mecanismos muy bien, ¿no? Entonces, aprovechar eso, ¿no? Hablar, ¿no? El que no llora no mama, dice, ¿no? Entonces, claro, pero también tienes que tener un poquito de tino y saber exactamente cómo hablar a la gente y ser bastante directo. La cuestión es ser muy directo. O sea, estoy buscando un apoyo para saber exactamente por qué lado ir, qué me puedes recomendar. No, algo bastante, bastante directo, porque no hay nada peor que cuando la gente está ahí dándole vueltas y sabes qué, y Claro, tú, sí. oye, ¿qué quieres? Dime, de una Los vez, ¿no? latinoamericanos somos Uf, no, muy... claro, no, hermano, no me digas 10 palabras cuando con Claro. 3 bastan, ¿entiendes? Entonces, eso es una de esas cosas que podría hacer, el desarrollar exactamente esos nexos, buscar con quién trabajar, y si con esta persona no funciona, pues vamos con el siguiente. Bien.
el peor error que puede hacer un artista es buscar personas pensando simplemente en el precio paquete o en el presupuesto. ¿Okay? Por ejemplo, hace unos meses, justo cuando estamos en la pandemia, me escribe un artista creo que fue de Colombia, y me escribe, estoy cotizando para una mezcla. Entonces yo contesté, ok, entonces tú estás buscando o el fundamento principal de cómo quieres tú el sonido de tu producto está en un precio. O sea, todo depende de un precio. Y esa no es la manera de hacerlo, ¿entiendes? O sea, no es que estés cotizando, hermano. Tú tienes que buscar con quién quieres trabajar y ver la manera de llegar allá. Tienes que ver eso. ¿Por qué? Porque si hay alguien que realmente te va a ayudar en ciertas cosas que tú reconoces que te va a ayudar en ciertas cosas, pues va a ser un costo. Entonces, si cuesta es porque exactamente te va a dar lo que tú estás queriendo, pero si vas a estar buscando en pedacitos por aquí, por allá, lo que yo siempre llamo que es la teoría del retazo, ¿no? Cuando tú vas a hacer, manufacturar un vestido de novia, tiene que ser una sola pieza de tela, una pieza de tela, ¿entiendes? Pero si lo vas a hacer de pedacitos de tela de diferentes colores, solamente te va a funcionar si es para un vestido de payaso, pero no para un vestido de novia, ¿entiendes? Entonces, el estar haciendo retacitos así, buscando quién te hace las cositas más baratas y esto y lo otro, ¿entiendes? Entonces, ahí va a haber un problema grande. Vas a terminar, pues, como te digo, con un uniforme o un vestimento de payaso en lugar de algo realmente que es lo que tú necesitas tú en tu producto, ¿no? Entonces, buscar esas personas correctas, ¿no? Y llamar por teléfono y escribir, ¿no? Sin fastidiar, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. Oye, Germán, última pregunta antes de ya pasar al final. Sí. Con tantos artistas que tú has trabajado en todo este tiempo, desde muy famosos hasta quizá otros no tan famosos, de todas partes del mundo, ¿cuál, y profesionales de la industria también, porque no solamente has trabajado en el lado, digamos, del artista, también con productores famosos como Bob Rock, etcétera. ¿Cuál dirías tú que es el factor, el hilo común que tienen todas estas personas? Que llegan a... Profesionalismo. Profesionalismo, ética y profesionalismo. Eso marca la diferencia. El que estés concentrado en hacer un producto bastante claro y contundente. O sea, el profesionalismo es lo que marca la diferencia. Yo he visto en muchos, he estado en demasiadas sesiones en todas partes del mundo, o sea, desde España, Grecia, México, Venezuela, Perú, Colombia, Estados Unidos, diferentes lugares de Estados Unidos, y en todos lados me doy cuenta de esto. Eh, cuando tú estás en el estudio, tienes que tener un norte, tienes que saber a dónde quieres ir, ¿ok? Esto acá no puede estar interrumpido, ¿no? Cuando tú tienes un montón de músicos que parece que en el estudio están más para divertirse que otra cosa. O sea, lo que yo he visto es ese profesionalismo y esa ética. Para mí, las personas más profesionales y con el entorno de personas trabajando con ellos pero más pro que yo he visto en mi vida hasta el día de hoy son los Rolling Stones. ¿Okay? Ya, eso era una máquina increíble. Cada persona ahí sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Tú no tienes que estar preguntándole a nadie nada porque esa persona ya sabe lo que tiene que hacer y tú sabes que esa persona lo va a hacer. Entonces, todo se mueve, ¿no? Entonces, eso es lo que marca la diferencia, el profesionalismo y la ética. Tiene que ser bastante marcada, ¿no? Sí, eso. Oye, dijiste que estás escribiendo un libro. ¿Puedes contar algo? Sí, tenía que salir para este año, pero bueno, nos hemos atrasado con nuestros proyectos y bueno, sobre todo ahora con la pandemia, aunque deberíamos haber aprovechado ahorita, pero cada uno ha estado metido en otras cosas. Entonces, lo estoy escribiendo junto con Daniel Casas, que es un periodista colombiano y que fue director por 5 años del festival Rock al Parque, allá en Colombia y contando historias
de todo lo que ha pasado conmigo desde que llegué pues, ¿no? a la industria musical y contando todas estas experiencias, ¿no? Entonces va a ser un libro de experiencias, de anécdotas, un poco de la parte técnica, pero va a ser de una manera bastante digerible para productores, ingenieros, músicos y amantes de la música. O sea que no necesitas ser un total geek ya del audio para poder entender, porque no voy a hablar así, sino va a ser algo más contando lo que ha ocurrido, cómo ocurrió. Y, y hasta el momento, Daniel me dijo, vamos a terminar y después vemos con los abogados qué es lo que hacemos. Pero por mi lado yo le digo, perfecto, mira, ¿sabes qué? Yo al menos no le pienso pedir permiso absolutamente a nadie para decir lo que pasó y lo que yo vi y lo que ocurrió de verdad. O sea que va a salir con sangre y saliva. Sí. Oye, no me perdonaría terminar la entrevista sin pedirte que te cuentes alguna anécdota del rock and roll que se pueda contar. ¿Alguna anécdota del rock and roll? ¡Wow! Hay bastantes ahí. Ah, a ver, busquemos un artista. Busquemos un artista para comenzar. De todo. Me ha pasado de cosas de todo índole. Por ejemplo, tú eres fanático de The Cult. Una persona que siempre ha estado en el estudio, en A&M, lo que se convirtió en Henson Studios ahora. Bastante amigo es parte de la familia del estudio, es Paul McCartney. Paul McCartney tiene una particularidad, una peculiaridad. A Paul McCartney le gusta meterse al estudio de otras personas a saludar sin ser invitado, ¿no? Entonces tiene eso. Y a mí me tocó varias veces estar en una sesión donde, en la sesión de Alice Cooper, por ejemplo, me acuerdo fue una de las primeras en las cuales entró a saludar y de la nada y dejó todo el mundo, pues, no ahí estupefacto, ¿no? Pero nosotros estábamos haciendo el disco de The Cult, que tú eres muy fan, y ya estábamos en el proceso de mezcla, entonces estábamos en el mix room en Henson, y en el estudio A, que es el estudio grande donde se hizo We Are The World, estaba haciendo sus grabaciones Paul McCartney. Y estaban terminando las grabaciones, eso quiere decir que estaban en la última semana, entonces en esos días ellos tuvieron una conversación interna de hacer un intercambio de camisetas o playeras o polo, lo que tú quieras llamarlo, pues, ¿no? Entonces, entre ellos, entre los músicos, ¿no? Y cuando hacen eso, Rusty, el guitarrista, trajo varias camisetas antiguas, pues, ¿no? Y dentro de ellas tenía una camiseta de The Cult, Firewoman, ¿no? La que sale, pues, ¿no? La portada, pues, ¿no? Y Paul sabía de que The Cult estaba en el mixer, entonces le dice, dame esa de frente, le dice, no, dame, y se la pone. Y en el estudio estábamos mezclando y estaba, me acuerdo, es justamente en esta consola la que está acá atrás, wow, ¿no? Y a este lado de acá estaba Bob Rock, aquí en el medio estaba Randy Staub, atrás de él estaba Ian Astbury y yo estaba al otro lado. Y en eso se abre la puerta y se abre la puerta. Estábamos escuchando no sé qué canción y se abre la puerta y entra pues Paul McCartney con una camiseta de The Cult, Firewoman. Y los cuatro volteamos, lo quedamos mirando y como que, y bueno, pasó y nos saludó y empezamos a hablar y empezó a contar historias. ¿No? Y se pone a conversar pues, con Ian acerca de... Ian quería saber, ¿no? Si es que él era fanático de fútbol. Él dijo que no, el futbolero en los Beatles era John, le dice, ¿no? Entonces le preguntaba, pues, entonces, ¿ustedes eran azules o eran rojos, ¿no? Por los equipos de Liverpool. Y dijo, no, era azul. O sea, no es el Liverpool que todo el mundo conoce, el de rojo, sino es el otro. Hasta ya saquen la cuenta cuál es. El otro equipo de Liverpool. Y esa es una de las cosas que siempre han sido bastante interesantes con Paul, ¿no? Cuando se mete a las sesiones a saludar, ¿no? Otra sesión en la que él se metió fue cuando estábamos grabando un disco para George Benson y Al Jarreau. Y
y George lo vio a Paul en los estudios, en los hallways, y le dijo, Paul, ¿por qué no vienes a grabarnos una voz? Le dijo, no puedo, que mi productor, que era David Kahn, no me deja, no tengo tiempo. Bueno, entonces estábamos en el estudio, grabamos con un montón de músicos de sesión, y en eso se abre la puerta y entra Paul, ¿no? Y entra Paul ya un día X y de frente dice, tengo 5 minutos. Ya teníamos el micrófono todo puesto porque habíamos estado haciendo las grabaciones, ¿no? Entonces de frente fue allá, hizo una toma y cuando terminó ya se iba a ir y George le dijo, ¿me puedes regalar una más? Y le dijo, ok, perfecto. La primera toma era perfecta, la segunda también, se fue, chao. Y entre las dos pusieron una toma increíble de Paul McCartney para el disco de George ideal, ¿no? O sea que ese tipo de cosas son increíbles porque te queda siempre, te queda a ti en la memoria, ¿no? ¿Qué tal nivel de musicalidad, ¿no? Tú entras y en 2 tomas, sin practicar, sin ensayar, sin nada de esto, ay, quiero más reverb en mis audífonos, ay, quiero más esto, ay, quiero esto, quiero lo otro, nada de eso. De frente por chao, chao, listo, ahí está. Bien, entonces, sí, hay un montón de esas. Increíble. Esas sí que son anécdotas del rock. Germán, muchas gracias por haber estado acá en tu Music Life. ¿Y cómo te ubican si alguien quisiera contactarte? Bueno, mi correo directo me pueden escribir a info@germanvillacorta.com, info@germanvillacorta.com, o por las redes sociales también, ¿no? Ya sea Facebook, estoy en Facebook, estoy en Instagram, ¿Cuál ¿no? es tu Como Instagram? Germán Villacorta Music. Germán Villacorta. Okay. Germán Villacorta Music. Y por todos esos de ahí. En algunos momentos, algunas veces el que va a contestar eso va a ser mi manager, a veces voy a ser yo. No, como te digo, no, mi manager ahora está en Colombia en plena pandemia, entonces mucho del escribir y contestar ha pasado a mis manos ahora, ¿no? Entonces, Y solamente curioso, ¿en qué disco estás trabajando ahora? ahorita estoy mezclando una banda que se llama Knuckles Revenge y estamos trabajando sencillos. Eh, el, el disco, que ahorita estoy haciendo estoy haciendo varias cosas, entonces el día de hoy estoy terminando, entre hoy y mañana estoy terminando esto que es para Knuckles Revenge, pero el disco en sí, el cual acabo de interrumpir para poder terminar esto y otro tema más que tengo que hacer para otro artista, es una banda que es de México que se llama Slow Blow. Chequenlo, SLO, Perfecto. rayita, BLOW, que es una banda o un proyecto que arrancó con mucha fuerza, donde está Manuel, que era cantante y guitarrista de una banda emblemática de los 90 de México que se llama Guillotina, y otro músico también emblemático del rock mexicano que era Tavo Resorte, de la banda Resorte, ¿no? Con otros 2 músicos más también ya, también ya reconocidos en el mundo del rock de México, y grabaron, hicieron grabaciones de 4 temas, iban a hacer todo un disco. Lamentablemente, Tavo Resorte falleció hace 2 meses Oh, wow. en el proceso de lo que estaban haciendo. Creo que terminó solamente de grabar las voces de 2 temas, pero, o sea, los temas iban a ser grabados, iban a ser cantados intercalados, ¿no? Porque los 2 cantan muy bien, ¿no? Entonces, pero sí hizo todas sus guitarras, ¿no? Entonces estoy mezclando precisamente eso ahí en mi página de Facebook. En Instagram colgué 1 minuto de lo que estábamos haciendo del primer tema, y ya terminando estas cosas que tengo que hacer el resto de esta semana voy a retomar eso de ahí, ¿no? Entonces, hay un nuevo integrante que está llegando, que también es un músico bastante experimentado y reconocido en México, el cual va a quedar En secreto. en secreto hasta que empiece ya a grabar. Él ha pedido que todavía su nombre no se revele hasta que él ya haya grabado ya los temas, o los siguientes temas, ¿no? Pero creo que con este impulso de estar terminando las mezclas de estos primeros 4 temas, ya se va a poner mucho más las pilas, ¿no? Aparte que allá se pueden mover un poco más,
se pueden mover a los estudios, lo pueden hacer, obviamente guardando las distancias y manteniendo las normas, ¿no? Ujú. Pero no están como en otros lugares en los cuales no pueden salir de sus casas, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, sí, esperemos de que eso vaya a dar. Y también estoy esperando una banda de San Francisco que se llama Death Valley Gypsies, que estamos terminando de grabar las voces. Bueno, tienen que ellos terminar de grabar las voces allá, y de ahí ya pues me mandan para allá a terminar de grabar, de mezclar el disco, ¿no? Y uno que otro proyecto más por ahí. Así que hasta ahí lo dejo. Hasta Perfecto. ahí. Germán, muy interesante la conversación. Te agradezco mucho el tiempo, así que éxito con esos proyectos y los vamos a estar escuchando, definitivamente. Muchas gracias por tu generosidad y estamos al habla. Que estés muy bien. Excelente. Mucho éxito. Saludos a todos y sigan rockeando allá. ¿Okay? Por supuesto, Manténganse lo sabes. con mucho cuidado, a cuidarse. ¿Okay? Gracias. Lo primero, ¿no? Nos Hasta vemos. luego.